Vamos a iniciar la oración de este día. Es miércoles 7 de febrero del año 2024. Sean bienvenidos Irving y su mamá y nuestros hermanos desencarnados que nos están acompañando. Vamos a hacer la oración inicial. Rogamos al Señor, Dios omnipotente, que nos envíe buenos espíritus para asistirnos, aleje a los que pudieran inducirnos en error y que nos conceda la luz necesaria para distinguir la verdad de la impostura. Apartar también a los espíritus malévolos, encarnados o desencarnados que podrían intentar poner la discordia entre nosotros y desviarnos de la caridad y amor al prójimo. Si alguno pretendiese introducirse aquí, hacer que no encuentre acceso en el corazón de ninguno de nosotros. Buenos espíritus que ordináis venir a instruirnos, hacernos dóciles a vuestros consejos, apartados de todo pensamiento de egoísmo, de orgullo, de envidia y de celos, inspirándonos indulgencia y benevolencia para nuestros semejantes, presentes y ausentes, amigos y enemigos. Haced, en fin, que en los sentimientos de que nos sintamos animados reconozcamos vuestra saludable influencia. Dad a los médiums a quienes encarguéis de transmitirnos vuestras enseñanzas la conciencia de la santidad del mandato que les ha sido confiado y de la gravedad del acto que van a cumplir, con el fin de que tengan el fervor y el recogimiento necesario. Si en la asamblea se encontrasen personas que fuesen atraídas por otro sentimiento que no sea el del bien, abrid sus ojos a la luz y perdonarles así como nosotros les perdonamos si vinieren con malas intenciones. Rogamos especialmente al espíritu de Genaro Valladolid, nuestro guía espiritual, que nos asista y vele sobre nosotros. Que así sea. Vamos a dar inicio a este libro que se llama Regocíjate en Dios, que fue psicografiado por Divaldo Pereira Franco y fue dictado por el espíritu Joana de Ángelis. Inicia en la página 7. Título: Regocíjate en Dios. Ante las gloriosas luces de la cultura y de la civilización modernas, el ser humano contempla los espacios infinitos y se deslumbra con las galaxias que palpitan en el universo, en un ritmo melódico de incomparable belleza, en cuanto las micropartículas prosiguen en su grandioso ministerio de aglutinarse, congelándose para surgir en formas fascinantes que dan sentido a la vida física. En todo y en todas partes hay belleza y armonía, demostrando la extraordinaria capacidad del pensamiento divino, en el que el concierto sinfónico del cosmos deslumbra y conmueve al ser humano, al mismo tiempo extasiándolo ante la imposibilidad de comprender la soberana creación. De la pequeñita hierba que se abre en perfumada y delicada flor, el pájaro que gorjea en el nido y fluctúa en el aire, hasta los archipiélagos de astros fulgurantes en el infinito, facultando la percepción de la grandeza del Padre Creador, todo vibra y se encadena incesantemente. La delicada mariposa que oscila en la suave brisa, así como el gusano que rastrea en el suelo y se sumerge en el lodo, expresan sin palabras los milagros que forman la vida en su multiplicidad de presentaciones. En el minúsculo ADN, donde se encuentra toda la historia de la evolución del ser humano desde remotas eras, así como en las incontables constelaciones desconocidas, existe un equilibrio que ultrapasa la capacidad de entendimiento de las mentes más privilegiadas y audaces, presentando la gloria de Dios. Ante la descomposición orgánica demostrando transformaciones y los agujeros negros absorbiendo galaxias, se renuevan las maravillosas construcciones celestes, confirmando que no existe el reposo, el vacío y que todo es movimiento, acción y interminables experiencias de formas y de contenidos. Paisajes iridiscentes en la tierra y pantanos en permanente proceso de putrefacción constituyen fenómenos transformadores, cual ocurrió con los océanos que mudaron de lugar dejando desiertos y aridez inclementes, en cuanto adornan de vida otras áreas donde planeaban la sombra de la muerte. Florestas casi impenetrables y vergeles ricos de frutos exteriorizan el poder de la inteligencia productiva, elaborando los desconocidos recursos de la naturaleza en continua transformación. Tempestades y tsunamis, terremotos y volcanes, tornados y deshielos destructivos se transforman en reductos de inusual sensibilidad a través de los tiempos. Cavernas sombrías, ricas de estalactitas y estalagmitas,
Por donde corren aguas cristalinas mantienen una peculiar fauna que la imaginación no puede concebir. El estiércol se transforma en perfume y alimento. El astro, en explosiones nucleares, esparce la energía que mantiene el electromagnetismo cósmico dentro del esquema que establece todas las alteraciones que culminan en el orden en la sensibilidad, en la magnificencia espiritual. Noches estrelladas por miriadas de linternas mágicas y días soleados sustentando la vida en todas sus manifestaciones, así como todos los demás, representan el amor de Dios para con sus hijos, deambulantes en el proceso evolutivo por las trillas de la reencarnación a fin de que alcancen la plenitud. Su incomparable amor y su sapiencia establecieron todos los paradigmas y formas que constituyen la creación a fin de que la vida sea exuberante y grandiosa. Aquí vamos a hacer una pequeña pausa. Nos están hablando acá del regocíjate en Dios y nos manifiesta en una forma de resumen que realmente si analizamos lo que nos están dictando nuestra hermana y cómo es eso, ¿verdad? Que realmente lo centellante, lo maravilloso de lo oscuro no es un negro total, sino que en el fondo es oscuro, pero hay unos puntitos que son las estrellas, galaxias, planetas incluso, que nos están rodeando, porque formamos parte del universo. Nos comentan con respecto a las situaciones, ¿verdad?, de las tempestades y de los tsunamis, que son parte de ese equilibrio que, o sea, nosotros vamos aprendiendo también que existe la ley de destrucción, pero dentro de esa ley de destrucción hay una construcción para el futuro, pero que nosotros solo podemos ver quizás un momento dado como situaciones difíciles, complejas, pero que así como sabemos en el dicho que no hay mal que por bien no venga, porque todo en su momento va a irse mejorando, clarificando, y cuando manifiestan que en algunas cavernas están así, y lo interesante es que dentro de ellas es el agua cristalina y hay otros tipos de organismos, plantas, seres maravillosos y fantásticos. Entonces uno se va dando cuenta que de verdad todo lo que nos rodea tiene algo muy especial que simplemente tenemos que valorar y por supuesto ir tomándolo en consideración. ¿Ustedes qué opinan? Con lo de la ley de destrucción, usted comenta, ¿verdad?, que muchos que no conocen lo de porvenir después de la muerte o después de cualquier destrucción, ¿verdad?, dirán, este es el fin de todo. Pero, como usted decía, es una reconstrucción tanto en planetas, en todos, porque igual hasta los físicos creo que ahora dicen que la materia nunca se termina, ¿verdad?, sino que se transforma en otra cosa. Porque nosotros morimos, el cuerpo muere, se crea vida orgánica, porque son gusanitos, ¿verdad?, y todo eso, y todo es por nuestro progreso, que nosotros ya sabemos que el espíritu no muere, sino que sigue adelante, ya sea sin ese cuerpo, y todo lo que es creado por Dios, dice ahí que todo es, yo creo que todo es con una causa, todo, sí, tiene su causa. Los gusanitos, las polillas, todo eso que uno mira que a veces son malas, pero ellas tienen un papel importante en todo lo que es la vida y todo, ¿verdad? Eso es lo que yo pienso. Sí, que nada es ni como que nada está por gusto, todo es todo. Yo creo que hasta personas que tienen piojitos, ¿verdad?, o los niños, por algo, ¿verdad?, por la limpieza, que uno se tenga esa limpieza, esa rutina, o algo, ¿verdad?, porque por algo está todo lo que está creado por Dios. Efectivamente, que es lo que nosotros nos vamos dando cuenta, que desconocemos
el entorno, las circunstancias, las causas, solo vemos los efectos. Vamos a continuar con la lectura. Dice, regocíjate en Dios en todos los momentos de tu existencia. No relaciones los días felices y los desventurados, entorpeciéndote o exaltándote innecesariamente. Cada fenómeno ocurre como efecto de una causa no siempre identificada, más proyectada para la ejecución del divino programa. No consideres buenas apenas las ocurrencias que proporcionan el ligero placer de los sentidos, abriendo lugar para nuevas búsquedas de sensaciones. Tampoco definas como desgracias los acontecimientos que convidan a la reflexión y a la corrección de comportamiento. No todo lo que parece o se presenta como bueno y agradable es poseedor de los requisitos propiciadores de la alegría que produce paz. Es necesario que la paz interna sea iluminada por la presencia de Dios que te sustenta incluso sin que lo percibas. Desde el aire que te mantiene el cuerpo hasta el pensamiento que te faculta el entendimiento de las ocurrencias. Son dádivas de su misericordia a fin de que evoluciones y te liberes de los grilletes de la ignorancia, hija del primitivismo por donde transitaste. Cada testimonio, toda aflicción bien recibida, te faculta mayor percepción de la realidad, mejor sensibilidad para el discernimiento de lo que puedes y debes hacer, así como de aquello que no debes y no puedes hacer. No siempre lo que se presenta como caos es destrucción, por cuanto en él existe también un orden preestablecido que no siempre es detectado, mas cuyos efectos surgirán más tarde en equilibrio y en armonía. El hábito de regocijarte en Dios te enriquecerá con serenidad y te concederá la visión correcta de la existencia terrena con todos sus significados psicológicos. El regocijo también será una forma en la que expresarás gratitud a Dios por la bendición del entendimiento de sus leyes y la oportunidad de vivenciarlas correctamente. No estás en la tierra por elección personal, más por destinación histórica procedente del proceso de desarrollo intelecto-moral. Utilízate, pues, con sabiduría de todas las ocurrencias, siempre retirando el mejor provecho para tu crecimiento espiritual. Procura auscultar la naturaleza a fin de que oigas la voz y la presencia de Dios incita en toda parte. Cuando consigas percibir su omnipresencia, experimentarás un insuperable regocijo porque te darás cuenta conscientemente de que eres su hijo amado y nunca te encuentras a solas sin su amparo. Sal por tanto de la autocompasión, de la queja, de la autopunición, del conflicto y aspira a la luz y el oxígeno divino que te dará sentido a la existencia, contribuyendo para que regocijes siempre y sin cesar. Hazlo sin embargo hoy, sin postergar la oportunidad para otra ocasión, pues es este el día de tu renovación y de tu encuentro con Dios. Aquí podemos hacer otra pausa. Y cabalmente lo que mencionaba usted, querido Irving, que hay una circunstancia por la cual le pasan ciertas cosas. Y aquí nos decía con respecto a la ley de destrucción, ¿verdad? De que posteriormente va a existir el equilibrio y la armonía. ¿Algún otro comentario por parte de ustedes? Sí, según lo que estoy escuchando, ¿verdad? Que pues nuestro Padre Celestial es tan amoroso, ¿verdad? Y todo lo hizo perfecto. Y pues Él nos creó y creó todo lo que hay en la tierra. Y debemos pues de agradecer por todo lo que tenemos, por todo, porque todo está a nuestro alcance y todo lo que está en la tierra pues tiene un beneficio para nosotros. Pero lamentablemente, ¿verdad? Nosotros los seres humanos hemos sido destructores de nuestros propios recursos naturales, ¿verdad? De todo lo que Dios ha puesto para servicio de nosotros. Lamentablemente nosotros hemos destruido todo porque, por ejemplo, ¿verdad? Ahorita que viene esta época, muchas personas queman la tierra, ¿verdad? Queman los árboles y todo por tener, por ejemplo, la siembra, ¿verdad? Es un ejemplo, ¿verdad? Que nosotros mismos destruimos, porque luego vienen las consecuencias, como es lo del planeta, ¿verdad? Que nosotros lo destruimos, que si quemamos y todo, pues viene el calor, ¿verdad?
Entonces, como dice usted, todo tiene consecuencias y también pues tiene sus beneficios a la larga, pero también nosotros pues estuvimos eso. Pero la verdad es que Dios es tan misericordioso que tiene, pues, como por decirlo así, repetir la misericordia a nosotros. Con eso Él nos da una enseñanza, pero nosotros somos, pues, que no lo entendemos, ¿verdad? Porque por todo eso nos enfermamos. Por ejemplo, esto del COVID, ¿verdad? Es algo como una prueba que Dios nos dio para que nosotros recapacitemos, nos cuidemos y hagamos buen uso de todo lo que Él nos da, de todo lo que Él nos proporciona, ¿verdad? Entonces pienso que lo mejor pues sería como que nosotros pidamos a nuestro Dios que nos transforme y que nos ayude, ¿verdad? Para ser mejores personas y hacer el buen uso de todo lo que Él nos provee. Muchas gracias. Y verdad, lo que mencionaba es muy cierto, porque hay ciertos elementos que pasan, pero que nosotros sepamos valorar lo que tenemos y ayudarnos en familia y ayudar, por supuesto, al entorno donde nosotros nos vamos relacionando. Vamos a continuar con este párrafo donde dice: algunas de las páginas que están reunidas en la presente obra fueron oportunamente publicadas en algunos órganos de difusión del espiritismo. Aquí se encuentran revisadas en armonía con el propósito de nuestro libro, a fin de que la gratitud y el regocijo estén presentes en las mentes y en los corazones de aquellos que nos honran con la generosidad de su lectura. No se trata de un trabajo original, mas tampoco es apenas un libro más. Antes, tenemos como objetivo repetir lecciones olvidadas, dándoles vestimenta nueva y actual, proponer ideas que tal vez antes no se le ocurrieron a quien nos lea, presentar sencillos conceptos que no siempre son detectados, de modo que la existencia en la Tierra se torne más bella y apetecible. Esperando haber contribuido con nuestro grano de mostaza en el inmenso banquete de la literatura especialidad, agradecemos a Dios la oportunidad que nos concedió y en Él nos regocijamos. París, 6 de junio de 2013, Joana de Ángelis, pie de página. En homenaje al 7º aniversario de la creación del Centro de Estudios Espíritas Joana de Ángelis en Vitry-sur, Seine, Francia, fundado el día 6 de junio del 2006. Nota de la autora espiritual. Y bueno, aquí nos comentan, ¿verdad? Es como la introducción donde nos habla nuestra querida hermana Joana de Ángelis y nos va dando a conocer cómo ella quiere dar ciertos puntos y para poder seguir la difusión del espiritismo y que nosotros lo vayamos tomando en consideración para nuestra vida y que nos sirva para que la vivencia que tengamos se nos torne más bella y apetecible. Me gustó esa partecita. Entonces, ahora vamos a estar en el numeral 1. Dice Dios. Tras la necesaria separación de la fe religiosa con la investigación científica de los hechos a partir del siglo XVII y con el renacimiento del anatomismo griego, el materialismo avanzó con seguridad por los desconocidos caminos de la realidad, dejando al margen las fantasías y las supersticiones provenientes de la ignorancia ancestral, de las que se utilizaban algunas doctrinas religiosas que establecieron el periodo del terror de la fe, generador de crímenes hediondos. Los científicos sinceros y los investigadores comprometidos con la conciencia libre de dogmatismos y preconceptos penetraron en los arcanos de la naturaleza y fueron interpretando las leyes que la constituyen, ultrapasando los mitos y estableciendo nuevos paradigmas de seguridad para el avance cultural y el progreso en general. Es comprensible que tras milenios de esclavitud y servilismo de toda naturaleza, cuando se alcanza la libertad de pensamiento y de acción, ocurre el desequilibrio proveniente de la falta de nuevos conceptos que establezcan lo que es lícito con relación a aquello que no lo es, y el materialismo en su amplia configuración, como era natural, pasó a imponerse mediante los métodos absolutistas que condenaban en los comportamientos ancestrales. Filósofos apasionados e imprevisores, señalados algunos por amarguras y conflictos, declararon la muerte de Dios. Investigadores entusiasmados proclamaron que el alma
Es una exudación del cerebro a semejanza de la orina, que es una excreción de los riñones. Sin los soportes del buen sentido y de la razón armonizada con la emoción, la ética moral entró en desvarío y muchos descalabros morales y sociales pasaron a ser considerados legales en nombre de la libertad individual y colectiva de las masas, tales como la pena de muerte, el suicidio, la eutanasia, el aborto provocado, el goce exhaustivo. El hedonismo sustituyó el sentido psicológico profundo de la existencia humana y el placer se tornó la meta anhelada. Teniendo en vista la brevedad de la existencia carnal y el exiguo tiempo para la fruición de todos los favores del placer, el monstruo de la guerra encontró soporte para proseguir en la alucinada destrucción de vidas y de culturas, por apoyarse en falsos conceptos de superioridad étnica, económica, cultural y en los engaños del poder capaz de dilacerar a los otros a fin de disponer de más recursos para la ociosidad y para la opulencia, sin ningún respeto por las vidas que pasaron a retorcerse en sus tenazas vigorosas. El consumismo sustituyó el comportamiento saludable del uso correcto de todos los recursos. Las disputas individuales, colectivas e internacionales se tornaron perversas y egoístas, demostrando sin embargo que todas las conquistas del conocimiento exterior no lograron tornar más felices a los individuos ni más dichosos que sus antepasados. Se eliminaron sin duda enfermedades diezmadoras, mas otras surgieron no menos destructivas. Se consiguió expulsar de la tierra pandemias ultrajantes, en cuanto que otras aparecieron más crueles, al tiempo que la técnica de diagnóstico mediante tecnologías avanzadas descubrió otros factores de aniquilamiento del cuerpo con carácter degenerativo. Al lado de las tremendas perturbaciones nacidas en el vacío existencial, en la pérdida de sentido psicológico, en los tormentos del sexo y en las fugas por las drogas adictivas y por los vicios devastadores. El paisaje humano del materialismo ha sido sombrío, atormentado, y las sonrisas que lo enmascaran en la gran mayoría son más muecas y extravagancias que júbilos. ¿Hacia dónde camina la humanidad? Sin duda, a pesar de todo, hacia Dios. Aquí podemos hacer una pausa y quienes deseen hacer algún comentario pueden hacerlo. Si quiere, comenta usted, Valito. Y es que sí escuché, pero mira que venía ahorita poniendo atención aquí. Pero si quiere comenta, yo sigo el comentario. Cómo no, muchas gracias. Pues cabalmente nos manifiesta acá que primeramente Dios es causa primera de todas las cosas. Nos comentan que nosotros tenemos que tomar en consideración y ser muy cuidadosos en cuanto a la parte de la religión y a la parte de la parte científica. Llega un momento dado en que nuestros hermanos, como va cubriéndose la parte del materialismo, no quieren ayudarnos, sino que por el contrario, que seamos nosotros parte importante del consumismo y que nos importa ya el equilibrio y la armonía, sino que haya más desequilibrios, haya más desarmonías. Y no, nos están comentando también que por la falta de comprensión y entendimiento, a través de las religiones se tenían que hacer ciertas cosas y se hacían desmanes y se aprovechaba de las circunstancias y se volcaban ciertos aspectos, pero la parte científica nos hace analizar, pensar. Entonces acá nos están comentando la importancia tanto del análisis, tanto del querer el bien para con el prójimo, tanto de querer nosotros ir investigando, ir analizando, ir observando lo que está en nuestro entorno, pero que también nosotros no debemos de percatarnos de la importancia del amor, salud, entre todos nosotros, entre el apoyo que nos debemos los unos a los otros. Sí, y también escuché algo sobre las leyes, ¿verdad? Cómo han venido cambiando y dándoles aceptación, podría decirse. Sí. O yo creo que sería la palabra, porque digamos que el ejemplo más sensible creo que sería el aborto, ¿no? Ah, sí, tiene razón. Entonces, dice que han dado opción
la ley material, pues, Sí, de poder hacer este tipo de acción. Y con lo que nosotros sabemos, ¿verdad? Que a veces personas, bueno, en algunos países está eso que está aprobado, porque puede hacer de alguna violación o algo por el estilo. Entonces, sabemos en la doctrina espírita que si nos pasa eso, es porque nosotros hemos cometido errores en el mismo ámbito, o tenemos que pasar esa prueba. Pero si todos tuvieran ese conocimiento, y más los gobernantes, ¿verdad? Que son ellos los que aprueban leyes, y esto y lo otro, para poder siempre seguir en bien, siento yo. Y ahí me resulta a mí una duda, así como que si vamos como que progresando en todo, más que todo en la inteligencia, ¿verdad? En todo lo intelectual, pero en lo moral vamos como que, ¿por qué se va retrocediendo en vez de como que ir un poquito mejorando, digo yo? sí. Siento yo, pero no sé. Muchas gracias por el comentario, Irving. Lo que pasa es que en la parte moral nos estancamos, o sea, no avanzamos, tampoco nos vamos para atrás, pero nos estancamos debido a que nos encontramos en un mundo de expiación y prueba. ¿Qué es lo que predomina? La maldad, la violencia. Pero está en nosotros esa transformación y ese cambio. Y por eso, en determinado momento, es sumamente importante que nosotros nos avancemos en la parte moral, en la transformación de nosotros mismos. Y es lo que nos han compartido nuestros hermanos en diferentes oportunidades, a través de lecturas o a través de comunicaciones mediúmnicas o a través de exposiciones de algunos hermanos encarnados, en donde nos interesa enormemente que nosotros sepamos, pero que lo practiquemos. Porque, por ejemplo, ¿qué beneficio puede tener alguien que sabe mucho pero no practica nada? O sea, hay más responsabilidad, por supuesto, en esta persona. Y por eso también constantemente nos están invitando a la vigilancia, al estudio, al cambio. La vigilancia para no cometer más errores. Y la vigilancia para hacer el bien hacia nuestro prójimo. Y entonces ahí es donde también nosotros, lo que usted acaba de comentar con respecto a lo del aborto, aquí dice en la parte de si los soportes del buen sentido y de la razón armonizada, con la emoción, la ética moral entró en desvarío y muchos descalabros morales y sociales pasaron a ser considerados legales en nombre de la libertad individual y colectiva de las masas, tales como la pena de muerte, el suicidio, la eutanasia, el aborto provocado, el goce exhaustivo. Entonces, cuando usted hacía el mención con respecto al aborto, que lastimosamente varios países han legalizado que puede realizarse, pero, o sea, ¿cómo poder nosotros decir que yo voy a legalizar el cometer ese homicidio para un bebé si nosotros no nos dimos la vida, sino que fue un ser superior, que es Dios? Y también por otro lado, me parece muy interesante porque acá nos manifiestan de la pena de muerte. Nosotros no tenemos ningún derecho, aun cuando cometan las situaciones más difíciles y fuertes de nuestros hermanos, a colocarlos en la pena de muerte. Y ahorita estaba reflexionando y pensando con respecto a los 10 mandamientos que nos dio a conocer Moisés, y dice: no matarás. Y en el suicidio, que lastimosamente se ha estado dando mucho, dado a las situaciones, a las dificultades, pero nos toca a nosotros ir procurando ayudar a aquellos quienes quizás en un momento dado podamos percibir que están en esa situación, y lo que nos está manifestando, ¿verdad? Me pareció interesante. Sonó un poquito fuerte, pero dice aquí: investigadores entusiasmados proclamaron que el alma es una exudación del cerebro, a semejanza de la orina, que es una excreción de los riñones. O sea, ellos lo ponen como la parte material, no como la parte de realmente como tiene que ser en esencia. Ajá, exacto. ¿Hay algún otro comentario? Solamente. Ok, muchas gracias. Eso que mencionabas
Lo que mencionabas de que lo miraban algunos equivocadamente, el punto de vista de que el alma era como una exudación del cerebro, cabal, es materialismo. O sea, negación de que hay algo más que la materia, solamente. Gracias. Vamos a continuar con la lectura que nos dice acá. Delante de las circunstancias y negativas ostensivas, llenas de agresividad y rebeldía, Dios existe y vela por el universo, lenta y seguramente. Científicos de valor moral y coraje inusual yerguen sus voces para afirmar que encontraron a Dios en sus retortas a través de sus instrumentos avanzados, sean las lentes ópticas de los telescopios fuera del planeta, como de los microscopios, de los aparatos de nanotecnología, de la holografía, de las ultrasonografías, de los choques de micropartículas, demostrando su autoría con relación al cosmos y a todo cuanto existe. Algunos de ellos confirmaron que existe una ley moral en el universo que se encarga de todo, de manera consciente y adecuada, estableciendo los paradigmas de la realidad. Otros se deslumbran al concluir que existe en el ser humano un ADN de Dios, responsable por la creencia natural de que todas las criaturas se hayan constituidas. Diversos otros experimentadores audaces definen que el rastro de luz, también llamado bosón de Higgs, resultante del choque de protones que reproduce la gran explosión, es la firma de Dios en la creación. Resuena en la astrofísica la afirmativa de un gran sabio afirmando que el universo es un gran pensamiento, tiene vida, se expande y en su infinita grandiosidad es una unidad pulsante. Algunos graves investigadores optaron por sustituir el verbo creer relativo a las variadas mudanzas que se permite por el saber, y cuando interrogados acerca de si creen en Dios, respondieron con simplicidad y sin explicaciones: yo sé. Mas algunos atentos observadores encontraron en el cerebro humano, gracias a las investigaciones de avanzada tecnología, un punto de luz que denominaron punto de Dios, y varios otros investigan las innumerables expresiones de todo cuanto existe, atribuyéndoles una causa única, inteligente, que todo lo elaboró partiendo de apenas un principio. En el pasado, desde Lord Bacon, pasando por los más notables científicos e investigadores que promovieron el desarrollo de las diversas doctrinas en que hoy se basan algunas tesis materialistas, sus exponentes eran fervorosos creyentes en Dios y lo declaraban con el valor moral del que constituían. Ineludiblemente, Dios está de retorno a la cultura moderna, no solamente a través del encuentro con Él en las leyes universales, así como en lo íntimo de los sentimientos que lo necesitan, a fin de ser valorados los tormentos que producen infelicidad, lanzando a sus víctimas a los abismos de la insensatez y del suicidio. Fundamentada toda su contribución libertadora en la creencia en Dios, el espiritismo afirma que Dios es la inteligencia suprema y la causa primera de todas las cosas. En sintética definición que dieron los espíritus al codificador cuando los interrogó, Dios, por tanto, se encuentra incito en el ser, aguardando ser descubierto y ampliado, así como en el universo, en todas sus manifestaciones. ¿Algún comentario? Eso suena ya como todo científico, que uno lo ve y dice, porque ya lo ven desde el punto de vista de los átomos y todo, porque hay uno que recuerdo que me comentó usted, y uno que yo me recuerdo que se llaman el átomo de Dios o algo así, o la partícula de Dios. Ah, cierto. Porque los científicos ya están viendo, ¿verdad? Porque sabemos que ellos, algunos, no todos, han sido materialistas que no creen en Dios, pero se están dando cuenta de que hay algo más que lo crea, pues hay algo fuera de lo material o de lo que existe. Entonces, ahí es donde también ellos se están dando cuenta de la complejidad, porque ni ellos lo han logrado tal vez entender, que son un poco de mente más instruida, ¿verdad? Entonces, ahí vemos eso más, yo lo veo como científico, ¿verdad?
Efectivamente, Irving, y cabalmente acá nos manifiestan con respecto al telescopio para poder ver los astros, las galaxias y los planetas, y después nos lo toman en la parte del microscopio, o sea, aquellas partículas y pequeñísimas que no podemos ver con nuestros ojos, pero que con esos aparatos electrónicos se ven con mayor entendimiento. Y por supuesto que conforme va avanzando ellos, la parte que dicen que si usted cree en Dios, y él dice, y responde uno de los científicos, yo sé, o sea, está con la seguridad de la existencia de Dios. Entonces, todo eso es lo que nos va ayudando para poder comprender este tipo y las investigaciones para ir conociendo más y más la existencia del Padre. Dice aquí, continuando con la lectura, dulcemente Jesús lo llamaba Padre, en una expresión de infinita dulzura y afabilidad, facultando a todos buscarlo y vivenciarlo a lo largo de la experiencia evolutiva que más lo aproxima a Él. Permearse de su amor y auscultarlo en la mente y en el corazón es el deber que a todos cumple vivenciar en este grave momento de aflicciones y dolores que domina a los individuos y a la sociedad terrena. Mientras tanto, Dios ama y aguarda. Ese es el último párrafo de este primer número. Ahora vamos a pasar al siguiente número, que son discrepancias y traiciones. Donde se encuentra el ser humano, allí estarán también sus desafíos, sus dolores y angustias, sus conflictos y tormentos. Incluso, después de adherir a un ideal de belleza y de dignificación, objetivando la evolución propia y de la sociedad, por expresivo tiempo, en él predominan las disposiciones perturbadoras y negativas, generando embarazos e incomprensiones. Ante su formación ético-moral y su nivel de conciencia, las cuestiones que se le presentan constituyen para él desafíos de alta complejidad a vencer, para superar los hábitos anteriores y poder adaptarse a las nuevas conductas. Pasando el periodo de entusiasmo y deslumbramiento poco a poco, resuman de su inconsciente los conflictos y maneras de ser, casi siempre dando lugar a choques de opiniones y de comportamientos con el nuevo estado. Cuando son individuos de buena formación moral, esos conflictos pueden ser discutidos naturalmente con los demás sin las marcas dañosas de los resentimientos y de otras pasiones inferiores que interfieren en la manera de expresarse y en la dificultad para aceptar las diferentes propuestas. Como su deseo es tornarse mejor y acertar con seguridad en los nuevos rumbos a seguir, las discrepancias de opinión son aclaradas y aceptados los nuevos comportamientos en la medida de lo posible. No obstante, cuando se trata de criaturas temperamentales, egoístas, acostumbradas a imponer sus propias ideas, la cuestión se vuelve tormentosa. Y porque el candidato no está interesado en su transformación moral para mejor, siempre considera ser portador de razón y que los errores que se presentan pertenecen siempre al otro, a su prójimo, con quien convivirá. No teniendo estructura moral para los diálogos francos y honestos, para las discusiones saludables, transforman las diferencias de opinión en flagio para aquellos que forman el grupo al cual se vincula. En ese momento, los sentimientos interiores perversos afloran y surgen las agresiones, las hostilidades y peor, ciertamente los movimientos de protesto contra lo que encontraron, torpedeando la administración, actuando con hipocresía con relación a los demás miembros de la institución y tramando las lamentables disidencias, las destituciones de cargos de aquellos que se esfuerzan para mantener el orden. Sin el coraje de la conducta correcta, se utilizan de la lealtad para con sus afines, mantienen la apariencia gentil y agradable, comportándose de manera totalmente opuesta cuando forman grupitos e instigan a otros descontentos. Son tramadas entonces las vergonzosas traiciones que responden a menudo por la destrucción de labores edificadas a duras penas que poseían integridad y unión, pasando a sufrir los irritados combates mal disfrazados de esos verdugos impenitentes. Debería todo aquel que no se encuentra de acuerdo con las directrices de cualquier labor a la que se deja
vincular en vez de intentar modificarle la estructura, alterar la suya propia, uniéndose a los que trabajan a fin de ayudarlos más, o apartarse discretamente sin sembrar disturbios y maledicencias infelices. El mal siempre marcha tras el bien, así como la sombra que acompaña todo movimiento luminoso. Es indispensable que todos se percaten de la inspiración del mal y se mantengan dignos de respeto, cooperando siempre en vez de complicar lo que encuentran. Hoy estamos iniciando el numeral 2, que son discrepancias y traiciones. Y aquí nos están comentando cabalmente que existen algunas personalidades que van a hacer lo posible para que su opinión valga. Pero no solo que valga, sino que se ejecute de la manera como ellos dicen, porque ellos creen tener la verdad, y eso está mal, porque nosotros tenemos que escuchar, analizar, observar, y siendo prudentes, si creemos que tiene sentido lo que nos están dando a conocer, perfecto, pero si creemos que no, que trata la manera de desarmonizar, desequilibrar a otros, como acá nos dice en la lectura, ahí es donde tenemos que ser nosotros muy cuidadosos, porque hay algunos, como bien dice acá, que se vuelven como los lobos con piel de oveja, o sea, que solo están esperando su momento y después tratan de desarmonizar a otros, tratando de instigando desarmonías, tratando de crear conflictos, y entonces está en nosotros el cuidado, o sea, el cuidado de escuchar, que si algún mal pensamiento viene hacia nosotros, desecharlo. Algunas ideas malas me refiero en contra o en perjuicio del grupo en donde nosotros nos encontramos, mejor ni siquiera tratar la manera de ser nosotros los intermediarios, porque podemos desequilibrar. No significa que nosotros vamos a estar de acuerdo en todo, porque eso no es esa parte, sino que respetar y poner nosotros, bueno, yo no estoy de acuerdo por tal y tal razón, pero también, así como yo propongo ciertas cosas y también puedo decir que no estoy de acuerdo, también escuchar, saber escuchar las propuestas de los demás y también la negativa de los demás. O sea, y aquí es donde nosotros nos vamos dando cuenta que hay un libro que se llama Ocurrió en la Casa Espírita, en donde manifiestan eso, que nuestros hermanos de baja escala hacen lo posible para crear desarmonía, desequilibrio, conflictos en las escuelas espíritas para que se destruyan. Entonces está en nosotros, los encarnados, ser vigilantes, está en nosotros todos los que participamos en las diferentes escuelas, no solo en una sola, sino que en cada una, para brindar el apoyo y estar atentos también recibiendo el apoyo del mundo espiritual, que también con buena voluntad de Dios nos están brindando la luz necesaria. ¿Quiénes más desean opinar? Bueno, para mí es que difícil para mí, pues, digamos, de que, como ahí dice, ¿verdad?, que siempre el mal va a estar como persiguiendo al bien. Y más si tenemos pensamientos así, o nuestra vida ha sido como difícil y que uno quiera intentar renovarse o algo, y que pueda que los espíritus que no quieran, que no estén en esa posición de bien, vengan y pongan pensamientos negativos, porque tienen como de dónde agarrar, ¿verdad? Porque leía yo que es como que ellos van en búsqueda de nuestras debilidades, y aquí en la tierra creo que es bastante difícil, a no ser de que sea como Jesús o como personajes que han sido espiritualmente tal vez muy elevados para venir aquí a enseñarnos eso, ¿verdad? Y de que sí se puede, pero qué fuerza mental, ¿verdad?, para poder tal vez no hacer caso o desviar, ¿verdad? Es porque ahorita usted que dice sobre la casa espírita, no me recuerdo en dónde, pero hay comunicaciones y en donde le empiezan a decir al que ayuda o a alguna persona que está ahí que tiene que dar a esa armonía y todo, y le empiezan a decir, es que vos, o porque tomás,
vos, ¿por qué estás aquí si haces esto, haces lo otro, verdad? Pero, como dice ahí al final también, que los hermanos de la luz siempre están con uno y nos dan esa fuerza también, pienso yo, porque solo uno creo que sí es difícil. Eso es mi opinión. Mi mamá va a aclarar. Sí, también quería comentar, ¿verdad? Esto que hace poco se habló en el grupo donde yo asisto allá, de que nos explican también lo que usted está diciendo, ¿verdad? Que muchas veces nos ponen pensamientos negativos y que nosotros deberíamos de rechazarlos, ¿verdad? Aunque a veces es bien difícil. Incluso pues esto pasa también, a veces te dan como malas actitudes en otras personas, ¿verdad? O es posible, un ejemplo, ¿verdad? Este grupo está muy bien y está trayendo la armonía, se está conviviendo en paz, se está tratando de ser mejores, y luego pues viene alguien y como quien dice, nace una cizaña entre el grupo, alguien que esté como en contra de lo que usted está, por ejemplo, compartiendo, ¿verdad? Y tal vez no va a tener el valor de decirles que eso está mal o aquello. Pero también dice de que el mal está, ¿verdad? Siempre está el mal, pero también está el bien. Entonces, según lo que he entendido es que viene el mal a personas que están bien, por ejemplo, que están bien espiritualmente o están bien en armonía. Por ejemplo, en las familias a veces se da, ¿verdad? Que el mal llega a los más débiles, pero lo que el mal no sabe, o sea, el maligno, el mal espíritu no sabe, es que Dios está siempre entre nosotros y que Él deja actuar el mal, pero el mal no sabe que Dios llega en un momento en que Dios puede transformar todo ese mal que ha sufrido este ser humano, ¿verdad? O que hemos vivido en un momento de angustia, desesperación. Entonces, que Dios siempre está entre nosotros y Él puede cambiarlo todo. Y si hay alguien que está en contra de su opinión o de sus ideas, pues va a haber un momento en que pues va a llegar Él a entender, ¿verdad? Respecto a lo que está sucediendo, va a entender que es para el mismo bien de todos. Efectivamente, lo que ustedes acaban de comentar, es sumamente importante ser muy cuidadosos, ¿verdad? Porque hay lo que decía, por ejemplo, Irving, de que cuando se manifiestan algunos espíritus a través de un medium parlante y que le indican sí, pero que tú has hecho esto, tú no tenés derecho a decir tal y tal cosa porque fumas, tomas, peleas en tu hogar, haces un montón, o sea, nos están al descubierto, pero por otro lado nos están ayudando, porque nos están dando a conocer nuestras verdades. Claro, tenemos que ser lo más cautos y cuidadosos, y eso significa que tenemos que ser más responsables en nuestro actuar, pero dentro de esas dificultades nos están ayudando para nuestro cambio personal. Ahora bien, con respecto a lo que mencionaba su mamá, es cierto, ¿va? Porque nosotros nos vamos dando cuenta cómo tratan la manera de desarmonizar, desequilibrar, que nosotros no tengamos la misma fuerza y que ellos creen, nuestros hermanos que están involucrados en querer hacer más daño, creen que van a ganar. Pero como existe una ley de evolución, ya existen las leyes ya establecidas, obviamente la luz es más fuerte que las sombras, pero por el conocimiento y por el grado evolutivo no lo comprenden de esa manera y solo ven que sí están logrando quizás atraer a otros y que los otros hagan lo que ellos desean, su voluntad, tal vez perjudicando y lastimando, pero también tomemos en consideración, la siembra es libre, pero la cosecha es obligatoria. Entonces, en su momento, aquellos que están sembrando cizaña, conflictos, iras, desarmonías,
Posteriormente van a tener que pagar, o nosotros también, porque no podemos estar exentos. Tenemos que ser muy cautos, vigilantes, para no estar en esa posición de desarmonizar nuestro entorno. Y que, por supuesto, la importancia de la oración para que nos ayude nuestro Padre a poder estar siempre vigilantes, para que podamos estar atentos a lo que estamos haciendo, y si estamos perjudicando a alguien, pues corregir. Entonces, estos elementos que nos están brindando son para nuestro beneficio, y agradeciéndoles a ustedes por sus comentarios, porque también eso nos enriquece para nuestra reforma íntima, ¿verdad? Vamos a continuar con la lectura. Dice: es natural el derecho de discrepar, de disentir, nunca. Sin embargo, de confundir, de imponer su pensamiento como siendo el más respetable, lo que merece consideración. Cuando alguien se acerca a cualquier grupo social atraído por sus discursos o propósitos, debe tener en mente que allí se encuentra para aprender, para servir y ampliarle los horizontes a fin de beneficiarse así como los demás. Es siempre infeliz la manera como se conducen los individuos que se creen dueños de la verdad, irreprensibles, o que en su manera hábil de seducir adeptos para sus hazañas destructivas, a pesar de que reconozcan que aún son imperfectos, desean que todo sea hecho con perfección. Naturalmente, el trabajo del bien no está exento de presencias de esa naturaleza. De puertas abiertas a todos aquellos que deseen contribuir para el desarrollo ético-moral de la sociedad, el bien, a fin de expandirse, necesita de la cooperación y del auxilio de todos aquellos que se candidatean a su ministerio. No estando armados sus miembros contra cosa ninguna o persona alguna, tiene por objetivo amar a todos, de modo que los nobles propósitos mantenidos sean transformados en acción dignificadora, transformando los proyectos en realizaciones. Infiltrados por cuantos se le acercan, están siempre sufriendo las imposiciones de los que desconocen sus fundamentos y estructuras morales. Acostumbrados a las maneras del comportamiento social, no siempre edificantes o leales, traen esos hábitos enfermizos para la nueva grey, e incluso sin la intención consciente terminan por comprometer el trabajo. Son maledicientes, caprichosos, hurtan y roban cuando tienen oportunidad, manteniendo inexplicable cinismo delante de los otros, los cuales causan de mala conducta, proyectando su imagen a aquellos que deberían auxiliar. Se tornan fáciles instrumentos de los espíritus ociosos que se complacen en generar malestar y perjudicar las iniciativas que dignifican a la criatura humana y a la sociedad. Es necesario estar vigilante con relación a esos espíritus desavisados, ricos de necesidades y pobres de sentimientos elevados, enfermos del alma, precisan de ayuda y de comprensión, pero de forma que no se transformen en problema en la institución, no permitiéndoles posiciones que estimulan la vanidad y liberan la presunción. El servicio con Jesús está hecho de honradez y sacrificio, no pocas veces bajo la instigación de mil inquietaciones y normalmente bajo lluvias de granizo. El placer, sin embargo, de encontrarse en la siembra de luz debe constituir razón elevada para no desanimarse ni permitirse perturbación de naturaleza alguna. Aquí podemos hacer una pausa de este segundo numeral que estamos leyendo, de discrepancias y traiciones. Esta última parte me gustó porque dice: el placer, sin embargo, de encontrarse en la siembra de luz debe constituir razón elevada para no desanimarse, ni permitirse perturbación de naturaleza alguna. Reconocemos, queridos hermanos, que cuanto más nosotros queremos avanzar y cambiar, vamos a tener más trabas, pero también debido a nuestros descuidos del presente y de las vidas anteriores, a los cuales nosotros hemos atraído entidades quienes lastimamos, quienes nos aprovechamos de ellos, quienes hicimos algún daño. Entonces ellos están a la expectativa y están observando y analizando y estudiándonos cuáles son nuestras dificultades, cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestras manías, ciertos acontecimientos que para nosotros son muy naturales y normales, pero
estamos quizás perjudicando, lastimando, señalando, hiriendo a otros. Entonces tenemos que ser muy cautos en ese sentido. Y también acá nos comenta de ser cautos, o sea, ser cuidadosos, porque acorde a los sentimientos y a los pensamientos que vamos a tener, de la misma faja vibratoria o peores, nos van a estar induciendo a hacer cosas que van a perjudicar a otros. Y entonces debemos de pensar, ¿me gustaría hacer que me hicieran daño como yo estoy haciendo daño? Entonces son cuestiones en las cuales nos hacen reflexionar y recapacitar a nuestros hermanos a través de esta lectura, para que nosotros no tratemos la manera de querer, o sea, acá en este punto que acabamos de leer, nos dice que si tenemos oportunidad a disentir, tenemos oportunidad a que no estamos de acuerdo, pero no es cuestión de que se deba de imponer nuestra posición, pero sí a través de un diálogo y una instrucción constructiva nos sirva para nuestro mejoramiento. Así es. Bueno, entonces el último parrafito dice aquí, del numeral 2, ni Jesús estuvo exento de incomprensión de esos individuos que siempre se presentaron en su camino intentando crearle impedimentos técnicos en los sofismas perversos. Los fariseos no postergaban oportunidad de intentar embarazarlo con sus cuestiones soeces. El maestro, no obstante, siempre compasivo, lo soportaba por misericordia, mas cuando era necesario, se utilizaba de la energía que desenmascara la hipocresía y establece las directrices de la verdad. De ese modo, delante de aquellos que discrepan en el trabajo en que te encuentras, facultales ese derecho, mas no permitas que se transformen en reformadores, sin que se hayan transformado antes para mejor. O sea, tenemos que mejorar para que podamos brindar ese apoyo a quienes están cerca de nosotros. ¿Algún comentario? Pues ahorita tengo que comentar. No, pues ahorita no tengo comentario, Marita. Está bien. Muchas gracias. Solo veníamos aquí, ¿verdad? Escuchando, y le digo, pues, que nosotros pues somos criticados, ¿verdad? Pues por otras personas, ¿verdad? De alguna manera. Pero como dijo usted, hasta Jesús pues, fue señalado, criticado y lo trataron mal, ¿verdad? En el caso de cuando él hacía sus milagros, ¿verdad? En la tierra, cuando estuvo aquí en la tierra, él hacía milagros y lo trataban bien mal, hablaban de él, lo señalaban mal, ¿verdad? Hasta de brujo creo que lo trataron. Entonces fue el caso de cuando hizo andar al paralítico, ¿verdad? Y decían, ¿quién es este que viene hasta levantar a los que no pueden caminar, ¿verdad? Eso es un ejemplo, ¿verdad? Que todos, fue que Jesús, el Hijo de Dios, fue criticado y por lo que hacía, no digamos nosotros, ¿verdad? Que somos imperfectos. Muchas gracias por su comentario, porque de hecho lo que acaba de mencionar es importante, porque realmente nuestro maestro fue muy pacífico, muy dócil, muy noble, pero también cuando en su momento, como dice en la lectura, había que ser enérgico, pues era enérgico y daba a conocer las cosas tal y como son. ¿Por qué? Porque siempre existen personas que tratan la manera de aprovecharse los descuidos en que uno pueda tener para ir desvirtuando la guía, la luz, la orientación correcta. Y al final, todos tenemos que marchar por el camino recto. O sea, nos hemos caído, nos hemos lastimado, o hemos lastimado a otros, hemos creado tal vez cosas no correctas, pero al final tenemos que arrepentirnos del daño que pudimos haber causado anteriormente, y ahora nos tocará corregir pidiendo, o sea, primeramente nos disculpamos, nos arrepentimos de lo que hicimos, y posteriormente ya nos tocará cambiar y poner en práctica y corregir ese daño que nosotros cometimos consciente o inconscientemente. Bueno, entonces vamos a finalizar el día de hoy en esta lectura.